Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al Banco Macro, en las personas de Natalia y de Pablo Cáceres, por esta invitación y esta propuesta. Les comento un poquito cuál va a ser, primero quiénes son los exponentes. Tenemos a Carolina Subirá. Carolina es médica, epidemióloga y sanitarista, experta en esta materia que nos toca vivir hoy en día. También está Gonzalo Vitali, él es psicólogo, responsable de Psicorred, que bueno, nos va a poder dar la mirada psicológica o de qué impacto tiene esta situación en las personas. Y por otro lado está Arturo Ignacio Araujo, responsable de estudio Araujo Abogados, quien bueno, nos va a poder dar un panorama general de las implicancias legales que hasta ahora nos ha traído el coronavirus y las que podrán venir en un futuro. Les comento cómo planteamos la charla para que también puedan participar del otro lado por los canales de comunicación que pasó Julia. La primera parte va a ser una exposición de cada uno de los participantes que están acá, muy breve, muy sucinta, un panorama general sobre la especialidad de cada uno de ellos, y luego sí va a venir otra etapa que va a ser un poco más dinámica, va a tener la posibilidad de que ustedes puedan preguntas, de que acá los expositores le den una respuesta y bueno, y se pueda generar un lindo entorno para sacarse muchas dudas que las hay. Así que bueno, si les parece, arrancamos con Carolina y bueno, le paso la palabra. Bien. Bueno, muchas gracias, Lisandro. Yo les voy a dar una actualización de la situación epidemiológica que tenemos en este momento para la pandemia por el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad conocida como COVID-19. A nivel internacional, diariamente la Organización Mundial de la Salud nos pasa la actualización de casos. En el día de ayer hubo una cifra récord, 267.000 nuevos casos, ya acumulamos 28 millones de casos positivos por COVID-19 y una totalidad de 922.000 muertes. Lamentablemente nos estamos acercando al millón de fallecidos por esta enfermedad. En cuanto a la carga de los nuevos casos, finales de diciembre, principio de enero, se había visto que los casos se generaron en Wuhan, en China, posteriormente se trasladó a Europa, de allí a América del Norte, posteriormente a América Latina. En este momento el continente americano es el que está llevando la cuenta de la mayor cantidad de nuevos casos a nivel mundial y ahora también tenemos una importante cantidad de casos que se están produciendo en la India, en lo que sería el sudeste asiático, y nuevamente Europa está viviendo una nueva ola de aumento de casos que diariamente es más significativa de la cantidad de casos que tenían en el mes de abril. Latinoamérica ya lleva más de 7 millones de casos acumulados de COVID-19. Para nuestro país, en Argentina, en el día de ayer tuvimos 9.000 nuevos casos confirmados, una cifra total de acumulados de más de 555.000 casos, 89 fallecidos que acumulan más de 11.000 personas que hemos perdido a causa de esta pandemia. En cuanto a la tasa de positividad de los testeos, a nivel país tenemos un 39.4%, lo cual nos está hablando de más de 1 de cada 3 personas que se testean con síntomas en este momento compatibles con COVID. De hecho, es COVID positivo. En cuanto al peso de la infección en personal de salud, un tema que se trata muy álgidamente, previamente teníamos en reportes de sala de situación un 6.1%, actualmente 5.9% de la totalidad de los casos COVID son asociados a personal de la salud. La tasa de letalidad que tenemos reportada es del 2% a nivel país, para provincia de Santa Fe es del 1% y lo máximo que tenemos en América Latina es de 9.4% en países que tienen un sistema de salud con mayores dificultades de acceso.
La curva epidémica que se está viendo en nuestro país refleja la curva epidémica a nivel América Latina, todo el continente americano y también lo que se está viendo a nivel internacional. Ya desde finales del mes de julio, todo el mes de septiembre, ya hemos visto, bueno, agosto y septiembre, un aumento en la cantidad de casos acumulados y una aceleración en esta curva. Para la provincia de Santa Fe, ya llevamos 19.000 casos acumulados, más de 800 en las últimas 24 horas. Y puntualmente para la ciudad de Rosario, donde nosotros nos ubicamos, 464 casos en las últimas 24 horas, acumulamos 9.700 casos. Lo que interesa es el porcentaje de ocupación de camas, tanto críticas como generales del sistema de salud, un tema que ha estado muy en boga en los últimos días. El sistema público, ocupación de camas, 88% generales, 89% del área de críticos de adultos, y para el sistema privado estamos viendo que 48% de las camas ocupadas de cuidados críticos son por pacientes COVID positivos. Población pediátrica, por suerte no estamos teniendo un porcentaje de ocupación importante, es inferior al 1%, camas generales por COVID 19%. Esto nos da un total acumulado de ocupación de cama crítica adultos de 80%, 48% COVID, 32% no COVID. Y esta cifra ha ido en aumento progresivo, paulatino y sostenido desde el mes pasado hasta esta fecha. Habíamos empezado con un 4% de ocupación de cama crítica COVID, actualmente estamos en el 20% total acumulado. En cuanto a nuevas definiciones, la definición de caso que nos da la Organización Mundial de la Salud tiene los criterios de fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, dolores musculares, agitación, falta de aire. Recientemente se habían sumado también los síntomas digestivos como náuseas, vómitos y diarrea, y teniendo mucho hincapié el peso del nexo epidemiológico, que en este momento se ha sumado como un nuevo criterio para asignar positividad. El nexo epidemiológico es el contacto estrecho con un caso sospechoso, sobre todo positivo, confirmado por RT-PCR de SARS-CoV-2. Así que podemos tener todos esos signos clínicos compatibles, el foco nexo epidemiológico, y el caso que se llama confirmado es aquel que tenga ese RT-PCR en un hisopado nasal para COVID. Para los criterios de alta, ya con 10 días desde el inicio de los síntomas, uno puede indicarle el alta epidemiológica a esa persona en los casos leves que no requieren internación. Y para los casos graves, neumonías severas que cursan con internación, sea en sala general o cuidados críticos, con 21 días desde el inicio de los síntomas, ya se le puede otorgar el alta si los últimos 3 días ha estado sin síntomas y sin fiebre, sin necesidad de un nuevo hisopado. Bueno, buenísimo, Carolina. Seguramente va a traer muchos interrogantes y muchas dudas la materia esta. Si les parece bien, pasamos ahora con Gonzalo, que nos va a contar un poquito los aspectos emocionales, psicológicos de todo este gran tema. Así que Gonzalo, por favor. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a las autoridades del banco y bueno, también a Lisandro, a Santiago por la invitación. Bueno, escuchando a la doctora Subirá, uno no puede dejar desde el lugar de la salud mental de ver la impronta o el impacto que tuvo y que tiene a nivel mundial el COVID-19. Es decir, desde nuestra área estamos viendo sintomatología que se ha desencadenado por la cuestión de pandemia, por las cuarentenas. Estamos viendo la consulta sobre todo en la franja etaria de jóvenes con incertidumbre, con temores, sobre todo la franja de 24 a 40 años, es la franja etaria donde
se nota y se siente y vivencia más el impacto emocional debido a la incertidumbre, a los miedos, no solamente de contagiarse, sino por la estabilidad laboral y familiar. Desde nuestra área estamos viendo también en los niños una demanda creciente en cuanto a los aspectos psicopedagógicos, la preocupación de los padres. Y es decir, previo a que tuviésemos la charla, hablábamos fuera de cámara de cuán importante estar bien informado y comunicado al respecto. Hoy creo que hay una gran saturación de la información y de mala información. Creo que estamos atravesando un momento donde tenemos que tener la información justa y necesaria, no consumir información que no sea de los especialistas o de aquello que esté científicamente validada, para no seguir confundiéndonos. Otro de los temas que estamos viendo en nuestro sector y aportando es la significatividad que están teniendo todas las áreas de recursos humanos en todas las empresas, donde los líderes de las áreas de recursos humanos, los jefes de recursos humanos, están buscando apoyo también en profesionales de la salud mental para poder sobrellevar y acompañar a sus compañeros de trabajo, a los empleados. Entonces, creo que estamos ante una situación donde tenemos que estar bien informados, debemos comunicarnos. La mejor manera para pasar estos temores que surgen, que todos los tenemos, es hablar de lo que nos sucede, comunicarnos desde el lugar que estemos o que ocupemos, ya sea a nivel familiar, en el trabajo, en una actividad recreativa, poder dialogar y hablar sobre el tema, pero con información correcta. Por eso, bueno, seguramente vamos a ir compartiendo y debatiendo algunos temas que irán saliendo. Vale. Muchas gracias, Gonzalo. Ahora le vamos a pasar la palabra a Arturo, que nos va a poder dar un pantallazo general de, bueno, lo que decíamos, cómo nos ha cambiado la vida este virus, y bueno, y cómo eso se ha plasmado en distintas regulaciones legales. Y bueno, Arturo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al Banco Macro, mi banco, valga la oportunidad para decirlo. Y yo les quiero comentar muy brevemente, ¿no es cierto?, el impacto jurídico que ha tenido la pandemia, el aislamiento, el distanciamiento social y, en definitiva, la crisis económica que venía de antes y se agravó en este tiempo. Y la característica fundamental en lo jurídico es la gran profusión de disposiciones, desde decretos de necesidad de urgencia que reemplazan transitoriamente una ley, decretos comunes, resoluciones de todos los ministerios habido y por haber, disposiciones de los gobiernos provinciales, disposiciones de los gobiernos municipales. Vale decir, una plétora de disposiciones que realmente exigen para los que estamos en el área jurídica de la empresa o de cualquier otra actividad una dedicación diaria, continua, porque hay que estar pendiente de lo que dice el boletín oficial, pero hay que estar pendiente diariamente, y porque la profusión de disposiciones es tal que y muchas se modifican, y muchas se complementan, y muchas se alteran. Para los que tenemos memoria, habría que recordar el año 2001-2002 en materia, vuelvo a repetir, de modificaciones legislativas. En aquel tiempo, como consecuencia de los momentos que se vivieron, desde el punto de vista económico y social, hubo una irrupción de la legislación que modificó todo. Modificó tantas cosas que después, con el tiempo, uno empezó a ver cuáles habían sido las consecuencias que en un primer momento no se veían.
Pero para que se tenga una idea, las disposiciones nacionales, especialmente provenientes del Ejecutivo Nacional, han tenido la virtualidad de modificar derechos y garantías constitucionales. El derecho a transitar, hoy no es fácil transitar de una provincia a la otra, porque además se han levantado fronteras contra la Constitución, fronteras que no están fijadas por el Poder Ejecutivo. Es difícil o complicado trabajar, hay restricciones para el trabajo, hay restricciones obviamente para estudiar en todos los estamentos de la actividad educativa, escolar, universitaria. Hay dificultades para entrar y salir del país, hay pretensiones en determinado momento de expropiación. Bueno, porque si yo le presto plata a las empresas, ¿por qué no me voy a quedar con las empresas? Hubo una postura de una diputada que por suerte fue rechazada inmediatamente. Y todo este ordenamiento nuevo, jurídico, que desde mi punto de vista se va a extender en el tiempo o va a perdurar en el tiempo, además se va a complementar con lo que es la interpretación que hagan los jueces en el día de mañana. Y todo esto tiene sustento en algunos artículos de la Constitución que el Poder Ejecutivo ni siquiera procuró citarlo, como el artículo 23, que era la definición del estado de sitio, en donde permite la suspensión de determinadas garantías constitucionales en caso de conmoción. No lo han tocado en ninguno de todos los decretos que se han dictado. Sin embargo, los decretos, los DNU especialmente, apuntan a eso, a restringir garantías constitucionales. De todos modos, tampoco podemos decir que son inconstitucionales, porque hay distintos tratados internacionales que contemplan la restricción a la circulación, restricción a los derechos humanos y la propia Constitución en determinados supuestos. Por otro lado, uno piensa que, pero son cuestiones todas inconstitucionales. No, en absoluto, porque prácticamente no han existido decisiones jurisdiccionales de peso a nivel de, digamos así, de las cámaras de apelaciones que digan que tal o cual acción es inconstitucional. Porque acá lo que se busca proteger a todo evento y a todo trance es la salud de la población, que los contagios no se extiendan, que las curvas de contagio se dilaten en el tiempo y demás. Pero para que se tenga una idea de qué es lo que se ha ido modificando, y hay que tener en cuenta que se modificó el Código Civil, se modificaron las disposiciones de la ley, de la parte de la ley del Código Civil que regula las locaciones, se ha modificado todo el aspecto que refiere a la ley de contratos de trabajo, con el tema de despidos, suspensiones, indemnizaciones y demás. Se ha modificado la ley de accidentes de trabajo que contempla el COVID-19 como una enfermedad profesional que antes no existía y ordena a las ART para que se hagan cargo de esa siniestralidad. Se han modificado leyes de procedimiento laborales, civiles, pero que deberían ser modificadas por leyes, pero se han modificado rápidamente porque de lo contrario el Poder Judicial, por ejemplo, acá localmente no funcionaba. Se han estatizado, se ha modificado el funcionamiento del Estado con normas obviamente administrativas, hay normas impositivas, hay normas previsionales, se ha modificado y se ha avanzado en lo que es la legislación en materia sanitaria, que es privativa de las provincias, porque en esta materia sanitaria el Estado Nacional actúa en todo caso por delegación. Sin embargo, se ha avanzado, y creo que necesariamente, y no lo critico, sino lo pongo de manifiesto, respecto de lo que son jurisdicciones o incumbencias propias de la provincia, porque en la provincia de Santa Fe está a cargo del Estado provincial velar por la salud de la población, sea la salud dada por efectores públicos como privados. Bueno, Arturo, muy bueno, seguramente va a traer mucha
muchas preguntas y muchas dudas todas estas cuestiones, porque cada uno de los capítulos que nos contabas, bueno, locaciones, la cuestión del COVID dentro de la empresa, qué pasa con el empleado, qué pasa con la RT. La verdad que va a estar interesante esta etapa que ahora vamos a arrancar, que es la de preguntas, la de interrogantes, la de duda, y que bueno, ustedes que son los profesionales que saben de la materia y no solamente tienen el conocimiento, sino la experiencia. Y bueno, va a estar bueno que nos puedan dar su opinión. Voy a arrancar con Carolina. Carolina, bien práctico. Esto es lo que le pasa a los empresarios que están en su empresa, que quieren seguir trabajando, que no quieren cerrar, pero se encuentran con situaciones de hecho muy concretas. Lunes a la mañana, soy un empresario, atiendo el teléfono, el responsable de recursos humanos me dice: hay un empleado que no viene a trabajar porque el sábado se sentía mal, un poco de fiebre, no le sentía el gusto a las comidas. ¿Qué hago? Bien. Estamos planteando que un empleado del día lunes se comunica con nuestra empresa, Recursos Humanos, supervisor, jefe de área, y le menciona que el sábado inició con síntomas. Es fundamental tener justamente la fecha de inicio de síntomas, porque a partir de allí uno tiene que rastrear 48 horas previas ese empleado, dónde estuvo, con quién trabajó, qué actividades realizó y sobre todo cuáles fueron los elementos de protección personal que utilizó durante toda esa jornada. Es fundamental saber quiénes son sus compañeros de oficina, la distancia entre personas que tenemos dentro de esa oficina, si están a más de 1,5 metros, 2 metros, si utilizan tapabocas, máscara facial, la cantidad de metros cuadrados de esa oficina, si hay ventilación cruzada o natural con puerta-ventana, con quién compartió almuerzo, merienda o cena. Esos son los datos que siempre tenemos que recabar en las 48 horas previas al inicio de los síntomas de esa persona. También detectar si esa persona había tenido contacto previamente con algún otro individuo que le hayan reportado empezó con síntomas o sea una persona COVID positiva. Siempre buscar contactos estrechos dentro de la empresa. ¿Para qué? Para rápidamente compartimentalizar. Es fundamental contener el clúster y que no se produzca una diseminación del virus. Esa persona tiene que ser puesta en aislamiento, contactarla con los medios de salud correspondientes y dentro de las 48 a 72 horas de iniciado los síntomas, disparar la necesidad de un hisopado con RT-PCR para SARS-CoV-2 para poder definir es o no es COVID positivo y de allí ponerlo en contacto con el sistema de salud para hacerle el seguimiento diario. Una vez transcurridos 10 días desde el inicio de los síntomas, si es un cuadro leve, y los últimos 3 días, es decir, todo el día 8, todo el día 9, todo el día 10, esa persona está asintomática, podrá reintegrarse a la actividad laboral. ¿Qué nos interesa desde Recursos Humanos? Saber si generó contactos estrechos en la empresa para ver si los tenemos que poner en aislamiento o si esas personas pueden continuar con su actividad laboral. Disculpa que te interrumpa. Cuando vos te referís a contacto estrecho, ¿qué es un contacto estrecho? Bien, eso está muy claramente definido. Contacto estrecho es toda aquella persona que haya estado a menos de 2 metros, más de 15 minutos con esta persona, caso sospechoso, sin ningún elemento de protección personal. Es decir, aquella persona que haya estado con esa persona sin barbijo, las dos partes, tanto el sospechoso como el contacto. Más de 15 minutos sabemos que puede haber riesgo de transmisión viral. Si hubo distancia, más de 2 metros. Si hubo uso de elementos de protección personal, ambas partes tenían barbijo, no constituye un contacto estrecho. Buenísimo. Sí, bueno, Gonzalo, cuando nosotros estamos hablando, como dice Carolina, aislamiento, ¿qué repercusiones trae esa palabra tan fuerte para la psiquis de cualquiera de nosotros? Es decir, no estamos acostumbrados a estar aislados. No, desde ya somos seres que estamos acostumbrados a vivir en comunidad. A mí me gustaría agregar
algo muy importante cuando hablaba Carolina y en base a la pregunta que vos le realizaste. Y un poco en la introducción yo hacía mención. Es cómo manejamos desde el área de recursos humanos el tema de la comunicación hacia los demás compañeros de esa persona que se ha infectado para tomar los recaudos. Y acá algo muy importante que todos aquellos que ocupamos un lugar en la gestión de personas, tenemos que tener esa empatía, esa calidez, esa comunicación de estar cerca de aquel que tiene el problema y de aquellos que hay que comunicarlo. Por eso creo que ocupa un lugar muy importante hoy el área de recursos humanos, y también el área de recursos humanos tiene que tener una apoyatura desde la parte de salud mental. Y el aislamiento nos impacta a todos, es decir, a todos nos ha impactado en mayor o menor medida, todos lo sufrimos porque no estamos acostumbrados a que nos restrinjan y porque esta situación nos ha llevado a un nuevo orden, a una nueva manera de relacionarnos, de vincularnos, que necesariamente estar aislado no implica no estar conectado o vinculado con los demás. Es decir, creo que se van a generar y se están generando nuevas maneras de relacionarnos. Por eso, desde la psicología o de la salud mental, ponemos tanto énfasis en la comunicación, en el diálogo, en estar cerca del otro. Y algo que seguramente va a salir, el impacto que tuvo el teletrabajo, ¿tá? O para los que trabajamos en salud, la telemedicina, porque un día para el otro nos tuvimos que todo ayornar a esto, ¿no? Entonces, y fue de una manera intempestiva. Entonces, es decir, esta pandemia trae como correlato un montón de situaciones que nos vamos a tener que ir adaptando, y seguramente hay un cambio de paradigma, no tengo dudas, y en algunas cuestiones creo que algunas van a quedar y otras, bueno, con el tiempo se van a ir digregando. Buenísimo, gracias Gonza. Vamos ahora a meternos un poquito más en tema. Arturo, que no te toca la fácil. Tengo un empleado con COVID-19 dentro de la empresa. ¿Qué hago? ¿Cierro la persiana? ¿La aviso a la RT? ¿Qué hago? En primer lugar, obviamente, hay que tomar contacto con el profesional que está en el tema de higiene y seguridad industrial y tomar contacto con el médico de la empresa y después inmediatamente hacer la denuncia a la ART, porque como lo dije anteriormente, entre los decretos que se dictaron fue uno de ellos incorpora COVID-19 como enfermedad profesional. Y hay que hacerlo inmediatamente, bueno, porque todos conocemos que en esta materia los plazos se vencen y los derechos también, si no se ejercita, se vencen. De manera que hay que denunciarlo. Nosotros aconsejamos, aun cuando haya algún tipo de sospecha, porque no cuesta nada, bueno, decir, no, mira, acá lo que sospechábamos que era un contagiado no se dio, dio negativo. Bueno, pero no perder tiempo. Y también hemos escuchado cierta reticencia por parte de las ART en tomar nota, digamos así, de estas denuncias, y en muchos casos hemos recomendado hacerlo vía carta de documento y si también hay resistencia, a través de una constatación notarial. Pero es imprescindible comunicarlo. No sé si eso apunta... En ese sentido, hemos recibido algunas consultas que nos manifiestan que, no todas, pero algunas de las compañías aseguradoras del riesgo de trabajo han informado de que esta cobertura o esta declaración de parte del Estado de que sea una enfermedad profesional como que tenía una fecha de vigencia vinculada con el ASPO, algo por el estilo. ¿Cómo
¿Cuál es tu mirada, Arturo, en relación a esto? Sí, hubo una noticia que apareció en los medios de comunicación en donde se decía que sobre la base de que el decreto que contempla el COVID-19 como enfermedad profesional era por mientras durara la ASPO, vale decir, el aislamiento social preventivo y obligatorio que marcó el decreto 297, teniendo en cuenta que luego, como consecuencia de las distintas fases de 1 a la 5, tengo entendido, se dispuso que también había un distanciamiento social preventivo y obligatorio. Entonces las ART dijeron, entonces la zona geográfica que tiene la DISPO, digamos así, nosotros no cubrimos las denuncias de accidentes de trabajo que se nos formulan. Me parece una barbaridad absoluta y no creo que tenga ningún andamiaje, y si hay alguna duda, me parece que el Poder Ejecutivo Nacional va a dictar un decreto aclaratorio de que comprende tanto el aislamiento como el distanciamiento social. ¿Por qué razón? Porque si uno compara desde el punto de vista legal el aislamiento del distanciamiento, va a ver que hay muchos puntos de coincidencias. Si bien el distanciamiento se dicta en función de que ha habido un mejoramiento de la situación de contagio, siguen permaneciendo subyacentes las razones. Por lo demás, ha pasado que algunas regiones pasaron de aislamiento a distanciamiento y después tuvieron que volver a otras fases más severas. Y finalmente digo que estimo que los jueces, cuando laborales sobre todo, que son los que van a atender esta cuestión, cuando les sean consultados esta situación, se van a inclinar por reconocer también el accidente, la enfermedad profesional ocurrida por COVID en las zonas geográficas en donde hubo distanciamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, buenísimo, gracias. Carolina, volvemos un poquito a el COVID dentro de cualquier empresa. La pregunta es, tengo un caso positivo, fue tratado, como decías vos, se aisló en su domicilio, se está recuperando. ¿Cuándo tiene el alta esa persona? ¿Cuándo está en condiciones de volver al trabajo? ¿Tiene una constancia? ¿Tiene un certificado? Contanos un poquito cómo es esa etapa. Bien, por un lado tenemos lo que es el alta epidemiológica, que se le otorgan a los pacientes COVID positivos leves al 10º día del inicio de los síntomas, aquellos que son sintomáticos. Y en los asintomáticos que se pesquisó por distintos motivos y tiene un hisopado positivo, si esa persona nunca tuvo síntomas, se considera como fecha de inicio, día 0, el día del hisopado. Al 10º día del hisopado en el asintomático o del inicio de los síntomas en la persona que presentó enfermedad leve, esa persona ya cuenta con un alta epidemiológica. O sea, por estos criterios, tanto provincia o municipalidad, y si no la parte pública, el profesional médico que lo haya estado asistiendo puede otorgar este alta epidemiológica, que quiere decir que esta persona puede reintegrarse y ya no estaría contagiando, puede salir a la calle con el barbijo, ya no está obligado a guardar la cuarentena, así que legalmente, ahí, si no el doctor Araujo puede abundar más, esa persona puede salir de ese aislamiento o cuarentena, buscar medicamentos, alimentos, siempre con el tapabocas. Después esa persona tiene que ser evaluada desde el punto de vista médico, ahí ya podría entrar lo que es el médico de la ART, para dar el alta médica que dice que esa persona puede volver a hacer sus actividades diarias, no ha quedado con ninguna dificultad respiratoria, no tiene dolores musculares que le impidan hacer esfuerzo físico. Así que ya hablamos de dos componentes, una alta epidemiológica en la cual esa persona ya no contagia más, puede reintegrarse a las actividades habituales sociales permitidas según DISPO o ASPO, y después la parte médica donde lo habilita al reintegro a la actividad laboral. Perfecto, muchas gracias. Nos están entrando muchas preguntas, muchas consultas
voy a tratar de estar leyendo alguna y bueno, algunas ya fueron respondidas. Gonzalo, contanos un poquito cómo es esto de, está muy ahora, no sé si decirlo de moda o se escucha cada vez más, esto de ataque de pánico. Tengo un empleado que dice él o que vino con un certificado médico de que le agarró un ataque de pánico. Contar un poquito esto de qué se trata. Contanos. Sí, a ver, lo primero tenemos que diferenciar el ataque de pánico del trastorno de pánico. El ataque de pánico está dentro de las sintomatologías que se ve con una mayor prevalencia en esta etapa de pandemia. Es decir, están los ataques de pánicos, todos los cuadros ansiosos, el estrés y los miedos, ¿tá? Cuando hablamos de un ataque de pánico, es decir, hacemos referencia a algo intempestivo, brusco, que sucede, un miedo intenso, con una sintomatología somática o física, ¿tá? Es decir, te pueden venir palpitaciones, un miedo abrumador que te va a morir, que te agarra un infarto, sudoración. Esas son las manifestaciones. Esas son las manifestaciones de un ataque de pánico. El ataque de pánico en general puede suceder 1 o 2 veces. Cuando ya se sucede y a lo largo del tiempo se sostiene, ya estamos en un trastorno de pánico. El que fuese, ¿qué sugiere o qué indica uno? Consultar con un profesional especializado. Si hay antecedentes en la familia, tomarlo muy en cuenta. Es decir, en general, muchas de las personas que tienen un ataque de pánico tienen miedo, un miedo irracional, pero un miedo al fin de que le va a agarrar un infarto. Entonces, bueno, también hay que hacer una consulta al clínico para diferenciar. Y obviamente lo que uno indica es un tratamiento. La mejor manera es haciendo un tratamiento, sostener el tratamiento y también haciendo ejercicios, teniendo una vida sana. Pero bueno, no es la única sintomatología. Y en este mismo tema, ¿qué medidas se pueden tomar como para prevenirlo, como para...? Sí, a ver, me preguntás desde el lado de la empresa o desde el lado de la persona en su individualidad en su casa. Sí, yo creo que desde la empresa, es decir, ¿qué herramientas se le puede brindar a una empresa, a un gerente de recursos humanos, alguien que esté encargado del personal, alguna herramienta como para, bueno, darse cuenta de manera temprana, tener en cuenta determinadas conductas y sobre todo también en qué se puede hacer para prevenir? Sí, importante e interesante tu pregunta. A ver, la persona que tiene un ataque de pánico es tal el miedo que le acontece que o se evidencia por la sintomatología psicosomática o también lo informa porque no lo puede controlar y aparte impacta en su calidad de vida. Desde el lugar, desde las empresas, es un poco más de lo que venimos hablando, ¿no? Es decir, creo que estén haciendo teletrabajo una parte del staff o de la plantilla no implica no estar en contacto, hay que estar en cercanía. El área de recursos humanos tiene que seguir estando en contacto con las personas, generar medios de comunicación y de diálogo con los empleados, con aquellos con los que están y con los que no están. Y desde ya, yo siempre digo que la empresa, el recurso humano es el que hace la empresa en el día a día, entonces de hacerle soporte, que el empleado sienta que no está solo, que la empresa lo va a acompañar, obviamente desde el área de recursos humanos y de todas las áreas. A mí me gustaría, ya que es interesante cómo estamos planteando, hacer una pregunta, si se puede, a Carolina y al doctor Araujo. Cambió la semana pasada, si no me equivoco, la manera de medir, de evaluar los positivos, donde un contacto estrecho y toda la familia son todos positivos. ¿Tá? Quiero decir que no lo comparto. Pero quiero traerlo para la parte legal. En ese caso, porque no está testeada la persona, todo el grupo familiar no está testeado, el empleado que vive en ese grupo familiar
porque un familiar conviviente o cercano, un estrecho cercano, dio positivo. También entra bajo la cobertura la RT. Y la pregunta para vos, Carolina, es, bueno, ¿por qué se ha cambiado de esta manera donde el contacto estrecho es positivo y no se lo testean a los demás? ¿Quién empieza? Carolina. Bien. Bueno, a partir del 11 del 9 a nivel nacional y provincia de Santa Fe adhiere a partir del 14 del 9 a esta nueva disposición. Hay un cambio justamente en el criterio de asignación de caso positivo, se llama por nexo clínico epidemiológico. ¿Qué quiere decir esto? Que uno tiene en una cohorte, en un grupo familiar, una persona con hisopado positivo, es decir, con diagnóstico de laboratorio. Todo ese grupo familiar, si desarrollan síntomas clínica compatible con COVID-19, se los considera por nexo epidemiológico y por presentar síntomas clínicos como positivos. También se completa una ficha epidemiológica para cargarlos a CISA. Esto es en un intento justamente de asignar un recurso escaso como es la capacidad de testeo y la disponibilidad del test para personal de salud, para mayores de 60 años, embarazadas y personas con comorbilidades, para justamente dar la posibilidad de redireccionar ese insumo, ese test, a esas personas que tendrían mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave. También se va a testear, independientemente de que tengan nexo o no, toda aquella persona que tenga criterios de internación. Ese sería justamente el racional que se busca en cuanto a la capacidad de testeo, protegerla como insumo, como recurso. A mí me da la impresión que lo que apunta a la disposición es a cubrir un aspecto sanitario, además de agilidad en los tratamientos, ¿no es cierto? Obviamente eso trae su consecuencia desde el punto de vista médico, asistencial, epidemiológico, porque evita que al resto de toda la familia también le tenga que hacer muchas otras cosas más. Pero yendo a tu cuestión empresarial, bueno, yo soy comerciante y tengo mi empresa, o soy un empresario, y me viene un familiar que tiene esta situación, yo puedo exigir en todo caso, para tener la certeza absoluta, un hisopado, una cuestión por el estilo, porque ya estamos hablando de otro ámbito, que es el ámbito legal, el ámbito contractual, el ámbito laboral. Lo que dice Carolina se refiere al ámbito sanitario, epidemiológico, que por supuesto está todo regulado y debe ser cumplido también. Pero ¿cómo no voy a tener derecho a hacer una comprobación médica como se hace con cualquier otra enfermedad? ¿No? Viene con un certificado médico el empleado y bueno, yo también lo puedo someter a la revisación de mi agencia o mi oficina de Contralor Médico. Sí. Bien, esto se relaciona con lo que ocurrió en el 2001 con el brote de H1N1. En un primer momento se hisopaba a todas aquellas personas que tenían clínica compatible con gripe, llegó un punto tal en que no había capacidad de hacer el hisopado, no había testeos, entonces se cambió el concepto. Toda persona era H1N1 positiva, a menos que se demuestre lo contrario, versus la situación anterior en la cual solamente se hisopaba aquel que tenía síntomas y nadie tenía H1N1 a menos que tuviera el test. Esta es una situación similar. Se cambió desde el punto de vista epidemiológico el concepto a toda aquella persona con síntomas compatibles con COVID-19 es COVID positivo. Para tratar justamente de salvaguardar el uso del test a aquellas personas que tendrían posibilidad de mala evolución, sean personal de salud o puedan requerir la documentación fehaciente por laboratorio de la infección por COVID-19 para que sea cubierto por la RT. Bien. Carolina, bien de ping-pong. Nos preguntan, Sí. ¿los síntomas de COVID
¿sí o sí son con fiebre? No necesariamente. Ya sabemos que hay cuadros oligosintomáticos o asintomáticos en los cuales no hay fiebre, se ve sobre todo en la gente joven. Hay febrícula, 37, 37,5, solamente dolor de cabeza, solamente dolor de garganta, un poco de mucosidad nasal, congestión o directamente pérdida del olfato sin ningún otro síntoma asociado. Así que la fiebre no es un síntoma cardinal que se vea en el 100% de los casos, todo lo contrario. Perfecto. Arturo, una para vos. La RT nos rechazó la denuncia COVID. ¿Qué hacemos? Bueno, obviamente no hay que consentir ese rechazo y hay instancias de discusión en donde se podrá, yo calculo que en este caso no se debe estar discutiendo si padece o no COVID, sino dónde se contrajo el COVID. Y en ese sentido el decreto del que ya hemos aludido habla de nexos de causalidad. Por ejemplo, si yo vivo próximo a un hospital, a un sanatorio o algo por el estilo, bueno, yo puedo entender que pueda haber habido una alternativa de contagio. De manera que hay que seguir. Hay que impugnarlo y hay instancias que la ley marca de discusión de ese rechazo o esa denegación de la cobertura. Perfecto. Carolina, me contagié de COVID, soy COVID positivo, hice todo lo que vos muy bien indicaste, me aislé, no me tuve que hospitalizar, me recuperé, tengo el alta. ¿Soy inmune? ¿Nunca más me voy a contagiar de coronavirus? No, lamentablemente ya sabemos por estudios muy serios que se han hecho en la Universidad de Oxford, por ejemplo, que el título de anticuerpos baja a partir de los 150 días. Aparte, no todas las personas que se infectan con COVID-19 desarrollan anticuerpos. Sabemos que algunos sí generan inmunidad y otros no la desarrollan. Y por otro lado, tampoco nos queda muy claro todavía, en cuanto a la información disponible, si esos anticuerpos tienen una capacidad de neutralizar el virus. Ya se han documentado casos de reinfección en personas que marzo-abril tuvieron una infección documentada con RT-PCR positiva, mayo tenían anticuerpos, ahora en el mes de septiembre han vuelto a adquirir la infección nuevamente con RT-PCR positiva en hisopado nasal. Así que de momento te puedo decir que la inmunidad no es duradera, no sabemos a ciencia cierta si estos anticuerpos son neutralizantes, así que es factible una reinfección posterior a una cierta cantidad de meses. Por tanto, una persona que tuvo COVID puede volver a tenerlo, por tanto no debe relajar las medidas de prevención. Muchas gracias, qué panorama. Gonza, hablaste mucho de la comunicación, de que es una herramienta muy importante que debemos aplicar al momento de que tengamos un caso, obviamente con la persona que lo esté pasando, pero ¿qué herramienta se te ocurre o qué herramienta pensás que es buena o qué tips puede haber buenos en el resto de los compañeros del trabajo, el tema de la comunicación? ¿Cómo encarar esas comunicaciones periódicas, individuales, en conjunto? ¿Qué nos podés sumar a esto? Sí, interesante. A ver, creo que como verán hoy pongo mucho énfasis en área de recursos humanos porque deben ser las áreas de recursos humanos las que más se le debe llenar día a día la bandeja de mail, de consultas, dudas, de arriba o de abajo o del costado de la organización. Creo que bueno, el área tiene un gran desafío, están teniendo un gran desafío que es de generar diferentes tips a los trabajadores, a los compañeros de trabajo, donde se vaya brindando la información que necesita el empleado, la información que quiere bajar la empresa, donde se sientan que están siendo anoticiados y que la empresa comparte toda la información y que
todos tengan o que puedan tener acceso a compartir, a manifestar lo que le está sucediendo en también esta nueva manera que hay de trabajar, ¿no? Por eso, ojo, cuando hablo del área de recursos humanos no estoy hablando únicamente del licenciado en recursos humanos, sino hablo del staff que cumple esa área, porque también el licenciado en recursos humanos o quien ocupe esa área también es una persona que también tiene una vida, también tiene sus cosas y sus miedos y sus temores y su familia, también va al trabajo y tiene miedo seguramente de contagiarse. Entonces creo que tiene que haber todo lo que la empresa quiere informar y también donde el empleado pueda informar, compartir todo lo que le está sucediendo, porque hoy ya nos encontramos una circulación comunitaria donde todos ya conocemos o tenemos cercano a alguien que ha padecido o está padeciendo esta enfermedad. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, el tiempo se nos ha ido. La propuesta ahora es que cada uno de ustedes pueda sintetizar en lo que a cada uno le respecta, un consejo o un punto de vista, lo que ve que puede estar viniendo, lo que ha sucedido en otros países y tal vez nosotros venimos un poquito más atrás y nos puede venir. En definitiva es libre y bueno, cada uno tiene un minuto para eso. Carolina, si querés empezar. Bien, desde el punto de vista epidemiológico, la verdad que no es muy halagüeño el panorama que nos espera. Se ha visto que esto es una afectación crónica en cuanto a la cantidad de casos con exacerbaciones agudas. Empiezan a aparecer más casos, tenemos pico, se toman medidas restrictivas, se cierran cosas, baja la cantidad de casos, vuelve a haber apertura de más actividades, vuelve a incrementarse la cantidad de casos. Se ha visto en China, en Corea, en Japón, en Europa, en Estados Unidos. Se estima que nosotros no vamos a estar exentos de esto. Las proyecciones que ha hecho el CONICET para las próximas 6 semanas hablan de un aumento de la cantidad de casos y un aumento de la cantidad de internaciones, y después recién de la segunda mitad de octubre vamos a ver tal vez una mejora de la vacuna. Todavía no hay muchas noticias, puesto que están en fase 3 los mejores candidatos. Hasta que haya suficiente producción de vacuna en el mundo y canales de distribución y aplicación e inmunización de al menos el 70% de la totalidad de la población, vamos a estar aún con algunas dificultades para controlar este virus. Así que va a estar con nosotros por un buen tiempo, adaptarnos, a tratar de tomar todas las medidas de precaución correspondientes, pero bueno, continuar con la vida. Bueno, Gonzalo, unas palabritas. Bueno, siguiendo y dando el pronóstico que decía Carolina, creo que estamos en un momento donde todos, y esto hablo de toda la comunidad, no solamente de algún sector en especial, tenemos que... Es tan malo no estar informado como sobreinformado, y creo que tenemos toda la responsabilidad social, individual, de estar informados por aquellos que saben de lo que están diciendo. Entonces, en esto invito a todos a informarnos de lo necesario y tratar en esta situación atípica de llevar una vida lo más ordenada en el aspecto de compensar el trabajo con la información, con una vida sana o seguir alguna rutina que hacíamos antes, más allá que estemos en una cuarentena, poder desconectarnos también de todas aquellas noticias o informaciones que tienen que ver con la pandemia para informarnos de otras cosas o compartir o hacer otras actividades dentro de los recursos que podamos para, bueno, también prevenirnos y cuidarnos y no saturarnos muchas veces de información o de gente que informa de una manera no adecuada y correcta, y aquellos que son vulnerables quedan mucho más expuestos y obviamente se van a ver sintomatología más agudas. Gracias, Gonzalo. Arturo, unas palabras finales de tu parte. Sí, cómo no. Aparentemente la pandemia no termina en el corto plazo, pero supongamos que terminara mañana, nos encontraríamos con una situación que ya viene arrastrándose,
que es la situación socioeconómica en extremo delicada. Hoy leí un artículo que decía que se perdieron 1 millón de puestos de trabajo. Después leía que uno de los decretos estos dice que el Estado está afectando el 3,25% del Producto Bruto Interno por todo este tema sanitario y el 2% del Producto Bruto Interno para apoyar las empresas, apoyar el trabajo. En definitiva, esa es la preocupación, debería ser la preocupación central. Cómo se recuperan esos puestos de trabajo que se han perdido, cómo se genera trabajo, y para eso la empresa es la que está llamada a tratar de resolver ese tema con la ayuda del Estado, imprescindible la ayuda del Estado. Y para esto tiene que haber cambios importantes en las leyes laborales e incursionar en la mala palabra de la flexibilización. Vale decir, acá existen innumerable cantidad de empresarios, comerciantes que estarían gustosos a contratar más personal bajo relación de dependencia y tenerlo perfectamente registrado, pero se chocan contra una madeja interminable de regulaciones, restricciones e impedimentos. Hay que facilitar el empleo, de lo contrario va a ser muy difícil salir de todo esto. Para colmo, nosotros debemos generar saldos exportables para pagar la deuda externa y demás. En definitiva, la empresa tiene que adoptar medidas y la empresa va a tener que tecnificarse. Hoy en día no es posible realizar una asamblea de una sociedad anónima o una fundación o una asociación vía remota. Esto que estamos haciendo ahora no se puede hacer legalmente en las sociedades. No se puede hacer acá en Santa Fe, pero en Capital Federal se puede hacer. Entonces, todas esas cosas tienen que cambiarse. Se dictó la ley de teletrabajo. No le costaba nada, sobre la base que es un nuevo ordenamiento, decir, esto lo vamos a aplicar a partir de dentro de 2 años, cuando esto se supere. ¿En qué sentido? En que a partir de 2 años en adelante vamos a exigir la relación de dependencia. Lo que no significa que el trabajador que trabajaba dentro de la empresa porque lo mandan a trabajar en su casa pierda su condición de relación de dependencia, pero quiero decir que está faltando en la Argentina auspiciar, facilitar, promover el trabajo, pero promoverlo en serio y con actos concretos. De lo contrario, seguiremos en este marasmo. Bueno, muchas gracias, Arturo. La verdad que el tema da para charlar. En el teléfono tengo muchas preguntas, muchas consultas. Carolina, Gonzalo, Arturo, si podrían quedar acá un rato largo, creo que se divertirían contestando y siguiendo el debate. La verdad que fue muy bueno, fue muy agradable tener esta charla con ustedes. Todas las preguntas que han hecho que no han podido responder acá los profesionales están acá, van a ser respondidas a cada uno de ustedes. El compromiso ese había sido de darle respuesta a todos, así que quédense tranquilos que las van a tener. Bueno, cerrando, agradecer a cada uno de ustedes, volver a agradecer a los expositores y al banco en esta muy linda propuesta. Seguramente no va a ser sí la primera, pero no la última de estas charlas. Hay cuestiones sociales, hay cuestiones económicas, hay cuestiones que hacen a la vida de cada ramo. No es lo mismo el ramo de las empresas de servicio, no es lo mismo las metalúrgicas o lo que está vinculado al sistema de salud. Hay muchos temas para tratar y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar. Julia, volvemos con vos. Muchas gracias y bueno. Dale, gracias Lisandro, muy buena la charla.